Jamás pensé que un "no me toques" cambiaría mi vida, el gesto sorprendente de una empleada. Mi mundo se desmoronó en el instante en que esas palabras salieron de sus labios, como un estruendo en medio del silencio. Recuerdo el brillo extraño en sus ojos, una mezcla de miedo y determinación que me heló la sangre. En ese momento supe que nada volvería a ser igual, era un día como cualquier otro, el sol filtrándose entre las nubes, creando sombras juguetonas en el suelo. Caminaba por la oficina, atrapado en mis pensamientos, la ansiedad en mi pecho latiendo al ritmo de mis pasos. La vida me pesaba. Mi familia apenas hablaba. Los amigos se alejaban. Era solo yo luchando contra mis propios fantasmas. La empleada estaba allí, organizando unos archivos viejos, sus manos moviéndose con precisión casi hipnótica. La vi y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en su presencia despertó viejos recuerdos, momentos de confusión y dolor que había enterrado muy hondo. Me acerqué a ella buscando consejo, apoyo, un refugio en esta realidad gris que me aplastaba. «No me toques», gritó de repente. Su voz resonó en la habitación como un trueno. Sus ojos, aún rodeados de incertidumbre, se llenaron de lágrimas. Me quedé paralizado, el aire se volvió pesado. ¿Qué había hecho? Tal vez mi mano había sido un gesto inofensivo, pero algo en ella cambió. La sorpresa en el rostro de mis compañeros lo decía todo, murmullos de desconcierto comenzaron a llenar el espacio, sin embargo, aquella reacción inesperada erigió un muro entre nosotros. La incomprensión hiriente se apoderó de mí. Y en medio de todo, algo revelador brotó en su mirada, una chispa de aviso. ¿Qué se escondía detrás de su grito? El eco de su rechazo retumbó en mi mente como un eco que se niega a desvanecerse, la tensión creció. Un silencio punzante se apoderó de la sala, donde antes había risas y complicidad. Miradas cruzadas, cuestionamientos flotando en el aire. Me pregunté si realmente había entendido lo que había sucedido en ese instante. Miedos, secretos, traumas guardados, quizás, esa era la razón de su reacción. Pero no podía dejar de pensar, ¿quién era ella para rechazarme, para llenarme de dudas? La sensación de vertiginosa confusión me arrastró, cada latido lleno de angustia. Entonces, en un instante que pareció eterno, nuestras miradas se encontraron. Los gritos presurosos de mis compañeros se desvanecieron. Sentí un torbellino de emociones, la urgencia de buscar respuestas me desbordó, me empujó hacia ella. ¿Era su grito un llamado de auxilio? ¿Un reflejo de su propio sufrimiento? Mi corazón latía desbocado, mientras mis pies se mantenían fijos en el suelo. Un mar de preguntas latía dentro de mí. Pero más allá de ese instante inevitablemente golpeó mi mente la sombra de un secreto aún más oscuro. Por un momento, dudé, debía retirarme y dejar que la vida continuara, o atreverme a cruzar la línea y descubrir qué había detrás de su angustia. Mis manos temblaban. Las reacciones de los demás resonaban en mis oídos. Me sentí pequeño, vulnerable, pero decidí que no podía quedarme al margen. Justo antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta se cerró de golpe, su eco resonando como un gran final. Ella me miró, y en su rostro había una mezcla de desafío y dolor. «No puedo», murmuró. Sus palabras fluyeron como ríos oscuros, llenos de promesas y secretos. ¿Qué significaba realmente ese «no me toques»? ¿Qué había detrás de su mirada rota, detrás del grito que había resonado en mi alma? El aire se espesó nuevamente, un hilo de historia que apenas comenzaba. No sabía lo que vendría después, pero en ese momento supe que todo estaba a punto de cambiar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad me estás viendo. Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El tiempo se detuvo en esa oficina, como si el mundo exterior hubiera sido borrado de un solo plumazo. La reacción de ella, finalmente, comenzó a asentarse en mi mente. Su grito había sido un reflejo de un dolor profundo que, de alguna manera, resonaba en mí.
Mientras observaba su figura encorvada, con los brazos cruzados sobre el pecho como si intentara protegerse del mundo, una ola de culpabilidad me envolvió. Era realmente tan amenazante, decidí dar un paso, suave y consciente, hacia donde ella estaba. Lo siento, no quise asustarte, murmuré, intentando romper el silencio que había atrapado a todos. Mi voz salió temblando, no estaba seguro de nada, de si podía hacerla sentir más cómoda, de si todavía había oportunidad de acercarme. Ella me miró con aprehensión, pero algo en sus ojos seguía gritando algo más que miedo. Era desesperación, un anhelo reprimido que se fusionaba con su dolor. Esa tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y al mismo tiempo, la distancia entre nosotros parecía más desoladora que nunca. Aquel no puedo se repetía en mi cabeza como un mantra. ¿Qué era lo que no podía hacer? Entonces, fue como si un hilo invisible nos uniera y, tal vez, por un instante sentí que su barrera comenzaba a desmoronarse. Por favor, si no quieres hablar de esto, no es necesario, dije, buscando la forma de desactivar la explosión emocional que había provocado. Pero sentí que mis palabras quedaban flotando, ineficaces, su rostro se oscureció por un segundo, y vi cómo luchaba contra sus propios demonios. En ese momento comprendí que no era solo mi reacción la que pesaba, había un abismo en ella, una historia que probablemente nunca podría imaginar. No podía evitar preguntarme si su grito había sido en defensa propia o una súplica por ayuda. Las miradas del resto de la oficina seguían presentes, el murmullo ansioso entre compañeros que se mecían entre la curiosidad y el desprecio. Apreté los puños, sintiendo el calor de la rabia brotar en mí. Esos murmullos no hacían más que alimentar el sufrimiento que nos rodeaba. De repente detesté esa atmósfera opresiva, ese espacio que había dejado de sentirse seguro para nosotros. La empleada tembló levemente, pero no se apartó. En cambio, algo dentro de mí se encendió, me impulsó hacia adelante. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Mi voz, más firme, resonó en el espacio, quebrando un poco la tensión. Necesito entender, no quiero hacerte daño. Por un instante, una chispa de sorpresa cruzó su rostro. La incertidumbre en sus ojos se sofocó bajo algo parecido a la esperanza. Hubo un segundo en el que sentí que podía escuchar el ritmo de su corazón, que ella quería ser vista, oída, tal vez amada. Fue un momento breve como un destello, antes de que la sombra regresara. No lo entiendes, respondió finalmente, su voz un susurro rasgado. No puedo permitir que nadie me toque, que nadie se acerque. Es un riesgo que no puedo correr, ¿no lo sabes? En su voz había una mezcla de tristeza profunda y un eco de determinación. Sus palabras se colaron en mi corazón, haciendo que fuera difícil respirar. Dímelo, imploré, sintiéndose un estruendo en mi pecho. En ese instante algo se fracturó en mi interior, un nuevo desafío emergió. ¿Acaso podría ser su refugio, su aliada en esta lucha contra el desasosiego? Sin previo aviso, el deseo de salvarla comenzó a tomar forma en mí, y con él, la necesidad de salvarme también. Sin embargo, tal como había flotado en el aire la posibilidad de entendimiento, volvió a evaporarse. Ella parpadeó y con cada parpadeo, el muro entre nosotros se volvió más opaco. No puedo, no, es demasiado peligroso, insistió, su voz temblando una vez más. La habitación se hizo un eco de emociones no resueltas. Mi corazón comenzó a latir de un modo distinto, sintiendo que tanto mi sufrimiento como el de ella eran parte de una misma lucha, una búsqueda de paz que se mantenía lejos de nuestro alcance, y cuando finalmente creí que podría avanzar, hacer un gesto de confianza, ella rompió. La conexión. Giró sobre sus talones y se alejó, llevándose consigo esa luz que había comenzado a brillar entre nosotros. Con cada paso que daba, poco a poco, la última chispa de esperanza se convertía en cenizas. Pero entonces escuché su voz de nuevo, una palabra, un eco casi inaudible que quedó colgado en el aire, ayuda. Miré hacia ella, inseguros de si debía seguirla o quedarme allí, y con un giro vertiginoso, entendí que el camino apenas comenzaba. El susurro que había lanzado flotaba en el aire como un nuevo secreto, su carga, un peso que ahora también debería llevar yo. Todo se tornaba incierto y confuso, pero en ese momento me di cuenta de que no podía dejarlo, no podía rendirme. Un nuevo desafío se alzaba y con él, la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, aún no podría liberarla de lo que la mantenía prisionera, y el pensamiento doloroso de que su historia apenas empezaba a desenredarse se adhirió a mí con fuerza. Aún quedaba mucho por descubrir. ¿Sería capaz de desentrañar el secreto que se escondía tras su no me toques? La inquietud instalándose de nuevo entre nosotros, mientras la distancia se hacía palpable.
Pero su llamado había encendido la chispa de un destino ineludible, y sin saberlo, las sombras de nuestro pasado ya comenzaban a entrelazarse. El silencio reinó un instante más, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración después de su declaración. Antes de que pudiera decidir qué hacer, ella se detuvo, el eco de su ayuda flotaba entre nosotros, mucho más pesado que cualquier murmullo de la oficina. Podía ver que su figura era ahora un compendio de deliberación y miedo, indecisa entre buscar refugio o eludir el encuentro. Con una determinación repentina, comencé a seguirla. No tenía un plan claro, solo la urgencia de no dejar que se desvaneciera en la masa indiferente de compañeros y miradas curiosas. Era como si un hilo invisible nos atara, el mismo que había sentido un instante antes, que ahora amenazaba con romperse. La vi girar la esquina del pasillo, y acelerando el paso, la alcancé justo cuando se detuvo ante la puerta del baño. Espera, conseguí decir, mi voz rasgada por la premura. Giró su cabeza, y en el breve cruce de ojos reconocí un mar de emociones, una tormenta interna apenas contenida. Era un reflejo de mi propio caos, esa lucha interna que seguía vibrando en mi pecho. No puedo, susurró de nuevo con un tono que podría quebrar el cristal. No puedo dejar que te sientas así, respondí, sintiendo la adrenalina subir. Era un momento decisivo, uno que en un futuro, tal vez, recordaría como el inicio de todo. Permíteme estar contigo. No importa lo que me digas, estoy aquí. Su expresión cambió, un destello de sorpresa seguido por una sombra más oscura, como si cada palabra que ofrecía con fe viniera con un precio. Te estás metiendo en un lugar peligroso, dijo, pero su voz temblaba. Lo que pude ver en su mirada era esa lucha entre la razón y el anhelo de algo más, de alguien que se preocupara desde lo más profundo. No tengo miedo, afirmé, aunque una pequeña parte de mí cuestionaba la veracidad de mis palabras. Ella suspiró. Las barreras de su ser parecían fluctuar en un vaivén, y en ese instante entendí que tenía que ser genuino. Dime qué puedo hacer. Dime cómo puedo ser parte de tu ayuda, de tu historia, insistí, acercándome un poco más, consciente del riesgo pero aún decidido. Lentamente, su expresión comenzó a transformarse, como si la fragilidad de su voz pudiera ser el primer paso hacia el descubrimiento de sus demonios. Pero justo cuando creí que podía escuchar la melodía de su verdad, su rostro se tornó severo, como si el tirón de su pasado la anclara a un abismo del que era incapaz de soltarse. Si te acercas más podrías terminar lastimándote, dijo, a pesar de que en sus ojos había un brillo que hablaba de otra cosa, una necesidad de conectar, de liberarse de esa soledad atroz. La ironía de aquella declaración me golpeó. A veces el deseo de protección resulta ser el mejor camuflaje de vulnerabilidad. Unos segundos pasaron que se sintieron como horas. Entonces se dio la vuelta y por un breve instante sentí que había fracasado. Pero no quería rendirme, esta vez sería diferente. Hice un pequeño gesto con mi mano, abriéndola, la palma hacia ella. No quiero lastimarte, solo quiero entender, ya sea que eso signifique escuchar o simplemente estar aquí, junto a ti. La inercia volvió a devolverse en el aire, y vi cómo su mirada se deslizaba de mi mano a mis ojos. Algo se movió en sus facciones, como un susurro de comprensión cruzando su rostro. Estoy cansada de luchar sola, murmuró al fin, y me di cuenta de que por primera vez, el muro se hacía un poco más delgado. Lo que se encendió entre nosotros, sin embargo, contaba con el peso de lo inesperado. Con ese pequeño paso hacia adelante que podría redirigir mi propia vida también, lo que no podíamos prever era el eco de esos pasos que golpearían la puerta del pasado con fuerza insospechada. Quizás un poco de ayuda no estaría tan mal, continuó con una mezcla de esperanza y miedo. Fue en ese instante que la atmósfera alrededor de nosotros cambió, el ruido de la oficina se hizo distante, como un murmullo lejano, mientras todo parecía concentrarse en la frágil conexión que comenzamos a formar. Entonces, justo cuando sentí que una luz comenzaba a filtrarse entre las grietas de su armadura, su teléfono sonó, rompiendo la breve burbuja que habíamos compartido. Su mirada se tornó de nuevo en pánico, y en un acto reflejo, se apartó de mí, cerrándose en sí misma nuevamente. Es él, se escuchó su voz quebrarse, revelando el miedo que había tratado de ocultar. No puedo. La realidad volvía a enseñorearse de la situación. La conexión frágil que había comenzado a formarse se desmoronaba en 1000 pedazos, y lo que prometía ser nuestra liberación se convirtió, otra vez, en una trampa. Mi corazón se hundió. Espera, le dije intentando aferrar el momento, pero sabía que era como intentar retener el agua entre los dedos. Ella ya no estaba ahí, la barrera se elevó de nuevo, y vi cómo la luz en sus ojos se apagaba,
tan rápido como había encendido, el eco de su desesperación resonando en mi mente. Sabía que esto era solo el principio de algo mucho más complicado de lo que había imaginado. Mientras el sonido de su teléfono retumbaba y ella se alejaba, comprendí que el camino por delante sería arduo. Volvía a estar solo en esta lucha sin saber que el verdadero enfrentamiento empezaba justo entonces, en ese rincón encapsulado de emociones diametralmente opuestas. Esa línea entre la esperanza y el miedo se volvía cada vez más delgada, y jamás pensé que enfrentaría un no me toques, que no solo cambiaría su vida, sino la mía también. El ruido del teléfono se convirtió en un eco lejano mientras la figura de ella se desdibujaba a medida que se retiraba del umbral. Al ver sus ojos llenos de una mezcla de terror y anhelo, supe que la distancia recién creada era más que física, era emocional, una barrera impenetrable que no había imaginado que se alzaría tan pronto. Tomé un respiro hondo, formando un nudo en mi garganta. No, espera, repetí como si mi voz pudiera detenerla, como si el simple acto de hablar pudiera romper su creciente vulnerabilidad. Pero ya había cruzado el umbral, una puerta que se cerró tras ella, llevándose consigo la chispa de conexión que había empezado a formarse. Mientras más me alejaba, más crecía la desesperación en mi pecho. Sentí que todo el coraje que había reunido se desvanecía. Los murmullos entre los compañeros de trabajo comenzaban a ocupar el espacio vacío que dejó su presencia. En ese bullicio monótono, me pregunté si alguna vez volvería a capturar la luz de esos ojos o si los miedos que la ataban serían más fuertes que cualquier intento de acercarme. Sin saber qué hacer, decidí acercarme a la puerta del baño. Sumergido en mis pensamientos, oí una voz proveniente de adentro. Era ella. Su tono era bajo, casi inaudible, pero cada palabra se sembraba en mi conciencia, una mezcla de llanto y súplica que se entrelazaba con las sombras de la soledad. Sin quererlo me volví un espectador, atrapado en el dolor ajeno, sintiéndome impotente. Me planté allí, como un guardián desafortunado sin poder frenar lo que ocurría dentro. Podía escucharla, la lucha en su voz, y por un momento me pregunté si debería interrumpir. Si mi presencia podría ofrecerle la seguridad que tanto necesitaba. Justo cuando el impulso de abrir la puerta se apoderó de mí, el sonido de su teléfono resonó otra vez, y pude captar su agitación. Por favor, déjame en paz, la escuché decir, y cada palabra era un golpe directo en mi corazón. No sabía quién era la persona al otro lado, ni el contexto que la reducía a esa fragilidad, pero en ese momento, sabía que era un conflicto interno que no debía estar sola para enfrentar. Y yo quería ser un refugio, pero ella se encerraba detrás de un muro que parecía inquebrantable. Con renovada determinación, toqué suavemente la puerta. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz era un hilo de esperanza. Fue un intento tierno de empujar hacia el interior, de mostrarle que aún me importaba. ¿Qué parte de déjame en paz no entendiste?, respondió, su voz llena de una mezcla de rabia y dolor, así como un claro deseo de proteger su fragilidad. Esa reacción apuñaló mi confianza, desdibujando la línea que había intentado trazar entre nosotros, pero sabía que no podía rendirme. No estoy aquí para lastimarte, le dije con sinceridad. Solo quiero que sepas que hay alguien que se preocupa, que no necesitas enfrentar esto sola. Las palabras resonaron en el silencio del pasillo, y esperé, deseando que tuvieran el efecto que pretendía. La respuesta, sin embargo, llegó en un susurro, casi inaudible. No sé si puedo. De pronto, el sentimiento de impotencia se tornó en una urgencia incontenible. No podía dejar que el miedo ganara esta batalla. El recuerdo de las luchas pasadas que ambos llevábamos era un eco en mi mente. Sabía que la vulnerabilidad era un peligro, pero también era un portal hacia la sanación. No tienes que hacerlo sola, por favor, insistí, tratando de unir ese hilo que aún nos mantenía conectados. Me inclinaba hacia adelante, escuchando, deseando que mi voz pudiera llegar hasta ella. ¿Sabes? Todos llevamos nuestras cargas, y yo también quiero compartir la mía contigo. Estoy aquí y estoy listo para escuchar. El silencio se alargó como un latido, cada segundo parecía una eternidad, hasta que finalmente escuché un suspiro profundo al otro lado de la puerta. Mi corazón me instó a seguir el camino de la conexión, pero el riesgo de que ella se reafirmara en su decisión de cerrarse era un abismo que temía cruzar. Finalmente, la puerta se abrió. Lentamente y vi su rostro enmarcado por la penumbra del baño. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y como un destello de luz en la oscuridad, su vulnerabilidad se hizo evidente. Sin embargo, su mirada seguía llena de miedo. No sé si puedo permitirte entrar en esto, confesó, su voz quebrada por la angustia.
Solo déjame intentar, respondí, en un intento de infundir confianza en el espacio entre nosotros. Yo también tengo mis luchas. Permíteme ser la persona que estás buscando, alguien que quiera realmente estar ahí, sin importar lo que venga. El miedo de perderla me empujó a permanecer firme, a abrirme en la medida de lo posible mientras intentaba desmantelar su barrera. En ese preciso instante, los ecos de otros compromisos en sus ojos se encontraron con mi desesperación y un sentimiento compartido comenzó a insuflar vida en el aire. Pero antes de que pudiera siquiera vislumbrar lo que podría venir después, su teléfono sonó una vez más, y la expresión de horror en su rostro se transformó en algo que nunca había esperado ver, una profunda decisión. Es él, dijo la voz apenas un susurro. Dímelo ya, por favor, pero no me dejes. El momento se volvió un precipicio del que no supe cómo escapar. Lo que antes había sido una apertura hacia una nueva conexión amenazaba con convertirse en una trampa, y antes de que pudiera reaccionar a la confusión que la inestabilidad de la situación me provocaba, su mirada se había endurecido nuevamente, cerrando el círculo de la conexión justo cuando comenzaba a florecer. Debo irme, dijo la decisión colmada de dolor, y el eco de su voz golpeó mi corazón como un tambor. Mientras la puerta se cerraba de nuevo, sintiendo el impacto de su partida, comprendí que aquella lucha apenas comenzaba, y que las cadenas que la ataban eran más fuertes de lo que había creído. La conexión frágil que había intentado forjar ahora estaba hecha añicos, y lo único que quedaba era el eco de su partida resonando en un silencio devastador. El silencio que dejó su ausencia era abrumador. Me quedé inmóvil frente a la puerta, un mar de emociones brotaba en mi interior. La sensación de impotencia se transformaba en frustración, en una tristeza profunda por no haber podido llegar hasta ella. Cada grito de su corazón resonaba en mis oídos, y aunque su voz había tocado una fibra sensible, no había logrado romper la barrera que la mantenía atrapada en su tormento. Decidí regresar a mi cubículo, pero el camino se sintió interminable. Mis colegas hablaban y reían a mi alrededor, pero el ruido era solo un murmullo lejano, una sinfonía de desconexiones que no lograba alcanzar. Mi mente estaba completamente ocupada por ella y su lucha. ¿Qué demonios estaba pasando en su vida que la mantenía tan atada al miedo? Mientras me sentaba ante mi escritorio, di un vistazo al teléfono. Su rostro aparecía en mi mente cada vez que pensaba en aquellas gotas de dolor que surcaban sus mejillas. Algo en mí estaba decidido a no dejar que esto terminara así. Si había una chispa de conexión, debía intentar avivarla, no dejar que se ahogara en la oscuridad. Me levanté, decidí que la única forma de actuar era explorar el laberinto de mis emociones y la situación en la que estábamos atrapados. Los recuerdos de mis propias batallas surgieron a la superficie. Había sido yo mismo un prisionero del miedo, alguien que muchas veces había tenido que encontrar el valor para salir. Quizá comprendía más de lo que creía su sufrimiento. En un arranque de coraje, me dirigí hacia el café, un lugar donde la gente podía relajarse y abrirse más fácilmente. La cocina estaba ajetreada, pero tenía la esperanza de que adquirir una taza de café me ayudaría a ordenar mis pensamientos. Mientras esperaba que se llenara la taza, mi mente se precipitaba hacia ella. Noté que el espacio entre nosotros podría ser superado, que incluso una simple conversación, aunque llena de miedo, podría liberarla de alguna manera. Estaba decidido a buscarla de nuevo, a prodigarle un poco de luz en su oscuridad. Así que una vez que el café estuvo listo, me dirigí hacia la zona de los baños. En mi corazón sabía que no era su intención alejarme completamente, aunque su voz afilada lo había sugerido. Tal vez solo necesitaba un pequeño empujón más. Me detuve fuera, con la mano en la puerta. Quería creer que este sería el momento, la esperanza se filtraba entre mis nervios. Toqué delicadamente la puerta. ¿Puedo pasar? Estoy aquí, solo quiero hablar. No hubo respuesta. Mi corazón se hundió un poco más. Por favor, vale la pena intentarlo, insistí. Entonces, tras unos eternos segundos que parecieron estar colmados de expectación, la puerta se abrió, revelando a la mujer que ocupaba cada rincón de mis pensamientos. Se veía cansada, su cabello dorado caía en mechones desordenados sobre su rostro pálido. Las líneas de preocupación marcadas en su frente hacían que su belleza pareciera más frágil que nunca. Pero su mirada era contraria a lo que esperé encontrar. Había un destello de curiosidad, una chispa que, aunque pequeña, dejaba entrever que no estaba tan cerrada como parecía. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz titilaba entre el desafío y el agotamiento. Quiero ayudarte, respondí con sinceridad. No sé qué estás pasando, pero te escucho. Absolutamente sin juicios. No tienes que hacer esto sola.
Ella parpadeó varias veces, como si estuviera luchando contra su propio impulso de cerrarse nuevamente. Había tensión en el aire, una lucha que se podía sentir. Danos la oportunidad, le lancé en silencio, esperando que mis deseos traspasaran el frío abismo entre nosotros. ¿Y si me arruinas? ¿Y si no soy lo que crees? Su voz era un susurro cargado de miedo. He lastimado a tantas personas antes. También he caído, respondí sin pensarlo. He sido herido, y he herido a otros. Pero eso no me hace menos digno de amor o empatía. Créeme, hay valor en compartir nuestras cargas. Te prometo que escucharé todo lo que quieras contarme. La oscuridad de su inseguridad se reflejaba en sus ojos, pero en ese instante algo pareció quebrarse en ella. Se quedó en silencio, luchando con lo que parecía ser su propia decisión. Una lucha que la mantenía cautiva y la tornaba en ese delicado equilibrio entre el amor y el miedo. Quizás deberías irte, dijo, su voz perdió fuerza y dejó caer las muñecas, dándole la espalda a la posibilidad. Quizás deberías darme una oportunidad, respondí con firmeza, notando que mi corazón latía con fuerza, y las palabras seguían fluyendo, incluso cuando mi mente se llenaba de dudas. Solo dame un instante. Merezco mostrarte que el miedo no puede decidir por nosotros. Merezco seguir intentándolo. Nuevamente el silencio se coló entre nosotros, y en un giro repentino de la historia, su teléfono sonó, interrumpiendo el delicado momento. El pánico se dibujó en su rostro, y ella retrocedió. Eso es él, dijo la voz repitiendo el dolor que juró no sentir. Sus ojos se llenaron de lágrimas y de repente me vi atrapado en un desafío aún mayor. No quiero perderte a ti, murmuré casi implorando, sintiendo que la vida se desvanecía en esta elección. ¿Y ahora qué hago? Su voz se quebró, y el dilema se transformó en mi propia agonía. No sabía si debía acercarme o dar un paso atrás, entre la esperanza de comprenderla y su temor a la conexión. La decisión estaba suspendida en el aire, y el destino parecía inclinarse hacia lo inesperado. La mirada que compartimos podía ser un punto de inflexión, un abismo que nos llevaría a un camino nuevo o nos dejaría colgando entre las sombras. Confía en mí, por favor, susurré, deseando que esta vez una elección distinta pudiera surgir. Pero justo cuando los ecos de la angustia y la esperanza colisionaron, su teléfono volvió a sonar. Debo contestar, murmuró, y sentí que la tierra se desvanecía bajo mis pies. La distancia emocional se hacía evidente y la lucha con el amor y el miedo llevaba un nuevo giro. Su elección inminente marcaba un clímax que no podía ignorar. Por favor, no me dejes ir, repetí, sintiendo que había hallado un camino a la salvación en ese instante. Lo que vendría tras esa elección sería el desenlace inesperado que no había visualizado. Pero en el fondo de nuestro encuentro, la esperanza seguía brillando tenuemente, esperando un milagro en medio de la tormenta. Ella tomó aire, la boca abierta como si estuviera buscando las palabras adecuadas entre las infinitas posibilidades. Tras el silencio, una mezcla de desesperación y desafío se reflejaba en su mirada. La lucha interna que parecía desgarrarla, un tira y afloja entre el deseo de aferrarse a la seguridad de su dolor y la ansiada libertad de permitir que alguien entrara en su vida, era palpable. «¿Y si él me necesita?», dijo finalmente, su voz casi un susurro. La idea de no ser suficiente, de no poder ser la persona que alguien quiere, chisporroteó entre nosotros. «¿Pero qué hay de ti?», le respondí, en un intento de volver a centrar la conversación. «No puedes arrastrarte hacia la expectativa de otros mientras mueres por dentro. No te estoy pidiendo que me elijas, solo quiero que consideres que hay otra opción. Tómate un momento». Las lágrimas en sus ojos brillaban bajo la tenue luz del baño. Tomé coraje y aunque sabía que aún era posible que se alejara, hice un movimiento pequeño pero significativo, extendí mi mano lentamente, no para tocarla, sino para mostrarle que estaba aquí esperando. «Es tu vida», continué con delicadeza. «Controla el futuro que deseas. No permitas que nadie te lo arrebate». Ella miró mi mano extendida, con una mezcla de temor y anhelo. Era un gesto simple, pero ante la adversidad, parecía monumental. Volvió a mirar hacia su teléfono, la pantalla iluminada y vibrante, y la indecisión la consumía. Con cada instante que pasaba, la presión en la sala se volvía un cuasi palpable peso en el aire. «Él podría estar herido o molesto», dijo, y aunque las palabras sonaban como una justificación, el titubeo en su voz me hizo creer que había algo más, una debilidad que reconocía en su propio corazón. «No quiero hacerle daño.
Tú no eres la causa de su dolor, y tampoco debes serlo de tu propio sufrimiento, insistí, buscando reemplazar el miedo en sus ojos con una chispa de esperanza. Lo único que puedes controlar es cómo decides vivir tu vida. Puedes seguir en la sombra o dar un paso hacia la luz. La elección es tuya. Con cada frase el tono de la conversación tomaba un giro inesperado, como hojas en un torbellino. Ante mí su cara reflejaba esa lucha visceral, y vi cómo la tensión se transformaba en la posibilidad de soltar el peso de sus cadenas invisibles. De repente, su teléfono dejó de vibrar, y un silencio abrumador llenó el espacio. Con un gesto honesto ella dejó caer el dispositivo en el lavabo, y aunque el gesto fue insignificante, en ese instante significó tanto como el universo en su corazón inquebrantable. Quizás debes quedarte, musitó su voz ahora casi inaudible, pero llena de un inesperado matiz de rendición. Quizás necesito hablar, aunque me dé miedo. Mi corazón se aceleró. Esa es una decisión valiente, le respondí, sintiendo que una luz se encendía en la penumbra de su angustia. Hablar es el primer paso para liberarte. Ella inspiró profundamente y aunque la línea de su boca temblaba, sus ojos ya no mostraban solo miedo, sino una resolución frágil, pero palpable. Solo tengo miedo a no ser suficiente. A no saber cómo seguir adelante. Entonces compartamos ese miedo, ofrecí, dando un paso más cerca, atemperando el espacio entre nosotros. No estás sola en esto. Te prometo que te escucharé. Cuéntame lo que te pesa. Los minutos pasaron como horas cuando empezó a relatar su historia. Cada palabra caía de sus labios como si estuviera desnudando su alma, y yo la escuchaba atentamente, absorbiendo su dolor y su pasado llena de frustraciones. 13.000 maneras de perderse a uno mismo, y cada una de ellas era una batalla perdida. Por momentos ella parecía liberarse, las cadenas que la habían mantenido presa comenzaron a romperse, por lo menos un poco. Pero su historia estaba llena de espinas, y cada anécdota echaba luz sobre la complejidad de su ser. Hablaba de relaciones que habían terminado en dolor, de decisiones que la habían llevado a la oscuridad. Su resistencia a dejar que alguien entrara estaba escrita en cada una de sus palabras. Con cada confesión, un hilo invisible se iba tejiendo entre nosotros. La conexión, aunque frágil, comenzaba a formarse, un puente sobre el abismo que habían creado los miedos. Sin embargo, el eco del teléfono, aún latiendo en la estancia, seguía siendo una sombra sobre nuestro nuevo momento de vulnerabilidad. ¿Qué pasa si él me llama otra vez?, preguntó con nerviosismo, mientras una nueva ola de duda parecía frenarla, ese viejo conocido que nunca se aleja fácilmente. Entonces lo atenderás cuando estés lista, respondí, deseando que mis palabras lograsen alcanzar sus corazones entrelazados. Lo que importa ahora es lo que estás eligiendo para ti misma. Tu bienestar es innegociable. El silencio regresó, pero no era el vacío de antes, era un silencio lleno de combustible emocional, una promesa de que lo que estaba sucediendo entre nosotros era el inicio de algo poderoso. Pero justo cuando ella estaba a punto de profundizar más en sus luchas, el molesto sonido del teléfono sonó una vez más, interrumpiendo el momento justo cuando una nueva verdad estaba al borde de surgir. Con un gesto desesperado, ella se volvió, tomó el teléfono y lo miró fijamente, sus ojos reflejando diferentes capas de tensión y desafío. El dilema estaba justo frente a nosotros, como una bifurcación en el camino. ¿Estaría dispuesta a dejar al pasado atrás y aceptar la oportunidad de un futuro diferente? La decisión que tomara sería la clave para abrir la puerta a nuevas posibilidades, y mi corazón se aceleró, embargado de la ansiedad de lo que vendría. Pero una verdad había surgido entre nosotros, y no se podía ignorar. El miedo solo tiene tanto poder como le concedamos. ¿Tendría el coraje para dar su próximo paso, o el abismo de su pasado la atracaría una vez más? ¿Qué vas a hacer?, pregunté en un susurro, ahogando la respiración mientras me asomaba al precipicio de su alma. La mirada de ella se desvió hacia el reciente zumbido del teléfono, la luz resplandecía como un faro, llamando su atención a la influencia de alguien que se había vuelto tan omnipresente. Su rostro reflejaba una tormenta de emociones, la titubeante fragilidad de la hora frente a la presión del ayer. Era el mismo bucle de miedo que había mantenido atada a su vida anterior. Él podría estar desesperado, dijo, el hilo de su voz temblando, resonando con el eco de dudas que parecía haber cultivado durante años. Un súbito rayo de desamparo la atravesó, y su mano apretó el teléfono como si fuera un salvavidas. Y tú también lo estás, respondí, consciente de que las palabras buscando calma sonaban casi como un mantra. Las relaciones no deben desgastarte de esta manera.
No tienes que ser la persona que carga con el dolor de otros. Ella apartó la vista y en ese instante su renuencia a soltar el peso del pasado se hizo evidente. No sé cómo dejar de ser responsable de lo que sienten los demás, confesó, su voz convirtiéndose en un leve susurro, como si temiera que el universo la escuchara. Siempre he sido esa persona. Es complicado. Lo que es complicado es vivir sin valorar tu propia felicidad, le respondí, apenas conteniendo la urgencia de conectar con su verdad. Si él te necesita, que sea desde un lugar de comprensión, no de obligación. Tu vida no es una carga que debas llevar por sobre tu propio bienestar. Ella miró el teléfono nuevamente. La lucha en su seno se agitaba violentamente, como un mar encrespado contra una costa incierta. ¿Qué pasa si le entrego todo mi tiempo y nunca llega el turno de voltear hacia mí? Eso no es tu responsabilidad, insistí. Tú mereces atención, amor y la oportunidad de ser escuchada. Esta conversación es prueba de que estás lista para cambiar ese ciclo. Pero necesita comenzar contigo. La vida es un acto de equilibrio. Después de un momento finalmente se permitió dejar escapar un suspiro quebrado. A veces me siento como un rompecabezas al que le faltan piezas. Nunca supe si era yo la que no encajaba o ellos. Su mirada se perdió en la parte inferior del lavabo, como si esperara que allí pudiera encontrar las respuestas que siempre había buscado. Eres un rompecabezas increíble y todas tus piezas importan, le dije, acercándome sutilmente, moviendo la tensión entre nosotros hacia un espacio más seguro. No se trata de ser suficiente. Se trata de ser tú misma, en toda su gloriosa imperfección. Entender que siempre habrá quienes no lo vean y acepten eso es parte de crecer. No te aferres a la idea de ser perfecta. Un ligero brillo comenzó a asomarse en sus ojos, y pude ver que estaba abriendo una puerta, aunque todavía de manera titubeante. Era un paso pequeño pero significativo, y me mantenía esperanzado. ¿Cómo se hace eso?, preguntó, resignada a la dificultad del viaje. Te lo prometí, te escucharé. Juntos podemos aprender a navegar a través de las sombras, desarmar las inseguridades que te han hecho sentir menos. No tienes que hacerlo sola. En ese momento el teléfono vibró de nuevo, como sacudiéndola de su momento de revelación. Miró la pantalla y lo que vi fue una ola de pánico cruzar su rostro. Esa sombra del pasado todavía brillaba demasiado fuerte como para ignorarla. Detrás de ella, todos esos sentimientos no resueltos parecían filtrarse a través de cada fibra de su ser. Lo siento, creo que debo atenderlo, dijo, dando un paso atrás y devolviendo el teléfono, buscando en vano el control que había perdido por meses. No, si realmente no lo deseas. La urgencia en mi voz era innegable. No puedes permitir que esa llamada defina tu camino ahora. La decisión está contigo y no puedes dejar que la presión te hunda otra vez. Por favor, no te vayas en este momento. La súplica en mis ojos se vio acompañada por un leve roce de mi mano en su antebrazo, pero me detuve en el último instante, consciente del frágil equilibrio emocional en que se encontraba. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, una mezcla de liberación y frustración que finalmente parecía derramarlo todo. Solo quiero sentirme libre, gritó, en un arrebato de desesperación resquebrajando las paredes que a menudo construíamos. ¿Por qué siempre me siento como una prisionera en mi propia vida? Porque a veces lo olvidamos. A veces creemos que la libertad viene de tomar decisiones basadas en el miedo. Dije ahora en un tono cálido, como si intentara envolverla en un abrazo invisible. Quiero que recuerdes que hay fuerza en la vulnerabilidad. El miedo es un eco, no tu destino. La habitación se llenó de una carga emocional palpable, y aunque el sonido del teléfono volvió a interrumpir el momento, ella no apartó la vista de mí. Algo en su mirada se había suavizado, el desafío interno había cedido espacio a la decisión. ¿Qué si su voz debía librarse de las cadenas, que si lo dejo sonar? ¿Y si lo ignoro por ahora? Si eso es lo que sientes, hazlo, le respondí, sintiendo la barra de peso elevarse en el aire. Siempre hay tiempo para elecciones difíciles. Pero primero, date el permiso de ser tú misma, sin esperar nada a cambio. Las palabras hicieron eco y mientras el teléfono volvía a vibrar, sus ojos me encontraron con una renovada determinación, el anhelo de liberarse comenzando a bullir en su interior. Por un instante, solo por un instante, tuvimos el mismo pensamiento, tal vez había vida más allá del miedo. Quizás, dijo finalmente, y por primera vez dejé de sentir la presión de su indecisión.
Pero antes de que pudiera terminar la frase, un mensaje cortó el aire pesado, y mientras se distraía leyendo el texto, un nuevo giro se cierne sobre nosotros, un golpe de realidad que amenazaba con llevarse la recién descubierta chispa de esperanza. Es de él, murmuró su voz vacilante nuevamente en un giro inesperado. No puedo leerlo ¿y ahora qué? La sombra del pasado había vuelto, pero yo sabía que el momento de la verdad estaba a punto de llegar. Podría ser un nuevo comienzo o un regreso a lo anterior. El destino estaba en sus manos y el abismo se volvía más profundo. Este era el instante decisivo, el clímax de su lucha interna, y mientras la tensión crecía entre nosotros, me preguntaba si el verdadero viaje no solo era sobre ella, sino sobre ambos. La puerta que se abría aún se mantenía entreabierta, pero a qué lado nos llevaría era una pregunta sin respuesta. La respiración de ella se volvió pesada, como si cada inhalación la acercara más a un precipicio emocional. El brillo de la pantalla del teléfono parecía captar toda su atención, pero no podía evitar notar cómo su expresión se tornaba en un océano de emociones aún más turbulentas. ¿Qué pasa si contesta?, preguntó de repente, un atisbo de pánico danzando en su voz. ¿Qué pasa si me arrastra de vuelta a algo que ya no quiero? Si decides contestar, hazlo con la intención de hallar claridad, no confusión, le respondí, intentando proyectar una serenidad que no sentía. No se trata de lo que él quiera, se trata de lo que tú necesitas. Recuerda esta fuerza que sientes ahora mismo. Es la que te guiará, no el eco de un pasado que solo te lastima. Ella asintió aunque sus ojos tenían un brillo apagado, como si la llama de su determinación ya se estuviera extinguiendo. Pero entonces, en un impulso casi instintivo, dejó caer el teléfono sobre la mesa. No puedo más, dijo, su voz llena de un nuevo tipo de decisión, uno que emanaba de su corazón y no de las expectativas ajenas. No quiero vivir así, espantada por lo que pueda suceder. La luz del sol se filtraba por la ventana, reflejando un dorado cálido que llenaba la habitación, y en ese momento parecía que el aire a su alrededor se volvía más ligero. Quiero encontrar lo que realmente soy sin el peso de esas expectativas. La sinceridad en su voz resonó como un canto liberador, un acercamiento hacia esa libertad visceral que anhelaba. Eso suena hermoso, murmuré, sintiendo un hálito de esperanza renovada burbujear entre nosotros. A veces, la mejor respuesta es simplemente no tener respuesta. Permitirte experimentar el vacío para llenar tu vida de nuevos significados. Sus ojos se iluminaron brevemente como si un nuevo paso, aunque incierto, se abriera ante ella. ¿Pero y si lo eché de menos? Su duda ahora se presentó como un suave susurro, un viento resbaladizo que podía llevarse la determinación que acababa de construir. Lo que echas de menos puede no ser lo que realmente necesitas. A veces idealizamos, pero debes permitirte vivir la experiencia en su autenticidad, le dije, moviéndome hacia ella con la esperanza de que sintiera mi presencia de una manera que le ofreciera consuelo. Con una risa amargamente tierna, sacudió la cabeza. ¿Es irónico, no? Siempre me he sentido como un rompecabezas, buscando que cada pieza encaje. Al final del día, solo deseo ser la artista que crea su propio diseño, pero temo las manchas de la pintura. Las manchas son parte de la historia, respondí con sinceridad. Incluso ellas tienen su lugar en el arte. No busques la perfección, busca lo auténtico. No es fácil, pero ahora comprendes que tienes el poder de decidir cómo se desarrolla la trama de tu vida. La habitación se llenó de un silencio reflexivo mientras procesaba mis palabras. Era evidente que ahora estaba en un punto de inflexión, y eso se sentía revelador. Sin embargo, la luz del teléfono volvió a destellar, rompiendo el momento una vez más. Ella miró la pantalla, era otra notificación de él, y reconocí ese momento del que tanto había hablado. Afrontar el eco del pasado o elegir el susurro del futuro. Esto es un desastre, dijo mientras se cubría la cara con las manos, su voz laxo, como si el mundo que conocía se desmoronara ante sus ojos. No sé cómo enfrentar esto. Estoy atrapada, y lo peor es que no estoy lista para perderlo. Pero este no es solo su viaje. Es el tuyo y no puedes establecer tu futuro basado en lo que él desee, le dije, sintiendo que la compasión ardía en mi pecho. Tú eres el centro aquí. Estás construyendo el mapa de tu vida, y él tiene su propio camino que seguir. La lucha que se reflejaba en su rostro era palpable, un tira y afloja entre el deseo de ser libre y el miedo a lo que eso podría implicar. Quiero ser valiente, pero cada vez que lo miro, recuerdo por qué era tan difícil dejarlo ir.
Quiero liberarme, pero tengo miedo de lo que perderé. No lo verás como una pérdida, le respondí con firmeza. Cada paso que des hacia la libertad será una ganancia para tu alma. Las relaciones que realmente importan se nutren del amor, no de las cadenas de la culpa y el miedo. Ella inhaló profundamente intentando agrupar la fortaleza necesaria, aunque sus ojos seguían cautivos a la pantalla del teléfono. ¿Qué tal si me desmayo en el proceso?, preguntó temblando. Si te desmayas, seré la mano que te sostenga, afirmé, capaz de sentir la intensidad de lo que compartíamos. Porque ese viaje, aunque angustiante, puede ser uno en el que descubras una fortaleza que no sabías que tenías. Juntos lo enfrentaremos de la forma más auténtica. Sus dulces ojos reflejaron un atisbo de gratitud y esperanza mientras comenzaba a encontrar su norte. Pero antes de que pudiera abrir la boca para compartir esa nueva resolución, el teléfono volvió a vibrar, y su cara se oscureció nuevamente. ¿Qué tal si esta vez el mensaje no es de esperanza? Su voz en un hilo parecía cargar el peso de toda la incertidumbre que la rodeaba. La incertidumbre se tornó tangible, creando un eco en ese instante que encapsulaba todo lo que estaba en juego. En ese umbral de aceptar su propia historia, los límites entre el pasado, el presente y el futuro comenzaban a confundir la realidad. ¿Qué si en realidad lo ignoro de una vez por todas?, preguntó finalmente, mirando hacia el dispositivo con la misma intensidad con la que se enfrentarían dos titanes. En ese silencio, el universo parecía contener la respiración. La decisión pendía en el aire, un nuevo camino en el horizonte que a la vez prometía la libertad y la lucha. Aquel momento estaba destinado a ser un giro inesperado, uno que podría dividir caminos o unirlos de una manera profundamente nueva. Lo que estaba a punto de decidir podría cambiarlo todo, y al sentir la brisa de la incertidumbre, me di cuenta de que la historia que se tejía entre nosotros apenas comenzaba. La habitación se llenó de una energía electrizante, un sutil tira y afloja entre el deseo de liberarse y la atadura emocional que podría deshacerla. Ella se retorció las manos, llenas de dudas a medida que el teléfono vibraba nuevamente, un pulso constante que parecía resonar con su propio corazón. Finalmente, en un acto de valentía que la sorprendió a sí misma, se levantó de la silla. No puedo seguir aquí atada a un momento que no existe más. Su voz era un murmullo firme, como un grito interno en busca de autenticidad. Caminó hacia la ventana, esa luz dorada resaltando su figura, y se quedó mirando hacia el horizonte. Pero debo saber que estoy haciendo lo correcto. ¿Cómo sé que esto no es un error? Porque a veces los errores son los mejores maestros, respondí, sintiendo que cada palabra que pronunciaba pesaba un poco más, cada una cargada de la experiencia que compartíamos. Con cada error creces. Con cada duda, tu camino se define más claramente. Lo importante es que estés dispuesta a seguir adelante. Ella se volvió hacia mí, sus ojos reflejando una lucha interna que no podía ignorar. ¿Pero si esta vez me pierdo más? He estado en estos laberintos antes, persiguiendo sombras y recuerdos. El perfil de su rostro era una mezcla de angustia y determinación, un destello de vulnerabilidad expuesto ante el mundo. Es natural temer lo desconocido, dije acercándome un paso más, buscando ofrecerle el apoyo que necesitaba. Pero también es emocionante. Cada nuevo camino puede resultar en sorpresas que no habías imaginado. No puedes llevarte las cadenas contigo, y eso significa arriesgarte a volar. Se mordió el labio, ese gesto de indecisión que parecía circular en la sala como un silencioso eco. Si contesto este mensaje, ¿estaré más cerca de encontrarme a mí misma? Su pregunta era profunda, atravesando los límites de lo que podíamos anticipar. Contestar es solo un paso. Lo que decidas hacer después, cómo reaccionas a lo que él tiene que decirte, eso es lo que definirá realmente tu camino, le respondí, tratando de infundirle un poco de la esperanza que estaba comenzando a cultivar en el aire que nos rodeaba. Ella respiró profundamente como si aspirara la luz que proyectaba el sol. De repente dejó escapar una risa entrecortada, un sonido ahogado que disipaba parte de la tensión. Quizás estoy listando todos los caminos. Pero ¿qué tal si elijo abrir mi corazón de nuevo, y luego no puedo cerrarlo después? Tal vez entonces ese sea el precio que debas pagar para encontrar tu verdad. Pero también puede traerte muchas recompensas, le respondí, sintiéndome un poco más seguro a medida que enfatizaba lo que había aprendido en mis propios viajes. Las recompensas no siempre son inmediatas, y a veces se esconden detrás de una muralla de incertidumbre. Pero si nunca dejas que el miedo te detenga, nunca verás lo que hay adelante.
Tardó un momento en procesar mis palabras, pero entonces, en un gesto de revelación, se acercó al teléfono. Sus dedos parecían dudar, suspendidos en el aire por un instante que se sentía eterno. Necesito encontrar mi voz, murmuró finalmente, como si esa declaración encarnara la promesa de un nuevo amanecer. Deslizó el dedo sobre la pantalla, pero antes que pudiera tocar el icono de respuesta, un nuevo mensaje surgió. Un golpe de electricidad recorrió el aire, y ella contuvo la respiración. Las palabras del mensaje fueron breves y directas: ¿podemos hablar? He estado reflexionando y creo que hay cosas que necesitamos aclarar. La reacción de ella fue visceral. Podía ver cómo sus manos temblaban, su propia lucha habitual volviendo a la superficie. ¿Qué significa eso? ¿Es realmente el o solo otro intento de volver a arrastrarme? Su voz tenía un matiz quebrado que me hizo sentir impotente ante su desasosiego. Solo tú puedes juzgarlo. Pero también tienes la opción de decidir si quieres hablar o no. Este momento es solo el instante de un dilema más en el largo camino hacia tu libertad, respondí, tratando de mantener la calma mientras otro tirón de ansiedad la atravesaba. La decisión es tus emociones en acción, no las de él. Ella se quedó mirando la pantalla, la mirada intensa y vacía al mismo tiempo. Cada conversación con él ha sido un juego, una danza entre el amor y la confusión, y ahora no sé si estoy lista para el juego una vez más. Las decisiones difíciles revelan la esencia de quién somos. Tómate un segundo para pensar, no hay prisa, le dije, observando cómo la tormenta interna la abrumaba. ¿Qué es lo que realmente deseas en tu vida ahora? Más allá de él, más allá del pasado. Los segundos se alargaron mientras ella sumía sus pensamientos en la búsqueda de una respuesta. La luz dorada alrededor se tornó desdibujada, como si el tiempo mismo se detuviera, y poco a poco sentí que la presión del momento crecía, anticipando su respuesta, su elección, pero al mismo tiempo temía lo que eso pudiera significar. Finalmente giró hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Tengo miedo de perderme, de perder el hilo de mi propia vida. Pero, ¿y si esto es la oportunidad que he esperado? Un nuevo torbellino de emociones se cernía en el aire, entrelazando el deseo de continuidad con la real posibilidad de que una nueva vida comenzara a abrirse para ella. La tensión de lo inevitable llenaba el espacio entre nosotros. ¿Estás lista para abrir la puerta, aunque no sepas qué hay detrás?, le pregunté, sintiendo cómo la posibilidad de su elección se erguía con fuerza, arrastrando consigo la esperanza y el miedo en un solo hilo. Quizás ese sea mi problema, no querer enfrentar lo desconocido, admitió, una chispa de realidad encendiéndose en su interior. Pero en ese mismo instante otro mensaje llegó. El tintineo resonó como un toque de campana, inyectando aún más incertidumbre a la noche. Sus ojos se centraron nuevamente en la pantalla, el pulso del presente contrastando con la sombra del pasado a su alrededor. «Esto no terminará nunca, ¿verdad?», preguntó con un tono de desesperación entrelazado con determinación. El momento había llegado, y con él la revelación de que su vida se encontraba en una balanza, sus sentimientos buscando un nuevo equilibrio entre el amor y la libertad. Las siguientes palabras que pronunciaría podrían infundir luz en su camino o sumergirla de nuevo en la confusión. No podía evitar sentir que estábamos a las puertas de un destino monumental. Todo dependía de su elección. El viento soplaba suavemente sobre el balcón, trayendo consigo una mezcla de picardía y la fragancia de nuevos comienzos. Lo que había comenzado como un grito desesperado se tornaba, en ese instante, en una confrontación íntima no solo de su lucha, sino de mi propia batallas. Mientras el sol comenzaba su declive, llenando la habitación de un brillo dorado, entendí que el momento había llegado. Ella estaba lista para dar un paso que podría cambiar todo, y yo no podía dejarla caer. «Quiero saber quién soy sin la sombra constante de las expectativas de otros», dijo finalmente, sus ojos reflejando no solo miedo, sino también una chispa de posibilidad. «Eso es un principio hermoso», le respondí, acogiendo la transformación en su voz como un latido que resonaba en el aire. «Permite que ese deseo de encontrar tu propia historia te lleve hacia adelante. La libertad es un viaje que comienza cuando decidimos vivir por y para nosotros mismos». Ella asentía, su mirada fija en el horizonte, como si vislumbrara un futuro lleno de promesas. «¿Pero y si me pierdo en el camino?», preguntó, desbordándose entre la inseguridad y una naciente esperanza. «Cada paso que des hacia la autocomprensión tendrá sus desafíos», respondí, sintiendo que su corazón empezaba a abrirse. «Pero recuerda, la vulnerabilidad no es debilidad, es donde se halla la verdadera fortaleza».
Deja que el miedo se convierta en tu guía, no en tu prisionero. La puerta entreabierta a su pasado pugnaba por cerrarse, y aunque la tentación de regresar a lo conocido podría ser abrumadora, era la luz de su deseo, ese deseo de ser auténtica, lo que comenzó a resplandecer más intensamente. En ese preciso instante el sonido del teléfono interrumpió, reverberando entre nosotros como un eco del pasado que aún amenazaba con arrastrarla. ¿Lo contesto? Su voz denotaba incertidumbre, pero en sus ojos había una chispa de resolución que nunca había visto antes. No lo hagas si no es lo que quieres, le dije, dándole el espacio necesario para decidir con claridad. Permítele a tu corazón hablar primero. La voz que elijas seguir definirá tu camino. El silencio estaba cargado de tensión mientras su mano se extendía lentamente hacia su teléfono. En un acto que resonaba como 1000 declaraciones de valentía, lo dejó caer suavemente sobre la mesa, ignorando su vibrar constante. No más, afirmó su voz, una mezcla de liberación y desafío, una declaración de independencia, y sentí que el aire se espesoraba a su alrededor, lleno de emoción como un universo en formación. Eso es, murmuré, sintiendo el poder de su decisión, el peso de las cadenas invisibles que se rompían al darse cuenta de su poder. Ahora comienza tu viaje. Ella cerró los ojos, respirando profundamente, y entonces la luz interior que había comenzado a cobrar fuerza finalmente estalló con una intensidad que iluminó la habitación. Tengo miedo, pero quiero ser valiente, dijo, y su voz resonó con fuerza en mi corazón. Siento que hay más en mí que aún no he descubierto. En la valentía de ser verdaderamente tú, están las respuestas que buscas. Aceptar el miedo solo te hará más fuerte, le recordé, sintiendo como nuestra conexión se afianzaba. Te prometo que aquí estaré ayudándote a navegar por los caminos inciertos. Las palabras fluyeron en un torrente y de pronto sentí que habíamos cruzado esa línea imaginaria que separa el anhelo de la realidad. Era el momento que había estado esperando, su lucha se había transformado en una batalla compartida, un viaje conjunto hacia la libertad. Generosidad y amor hacia ti misma son el mapa que necesitas, dije con fervor, mientras, por primera vez, vislumbraba el futuro amanecer de nuestra travesía. Necesito perdonarme por lo que he dejado ir, ella respondió, su tono lleno de vulnerabilidad. Y perdonar a aquellos que me han hecho daño. Eso me ha mantenido prisionera tanto tiempo, y entonces, cuando menos lo esperaba, su rostro brilló con una luz que no solo pertenecía a ella, sino que se compartía entre los dos. ¿Me ayudarás? En este proceso, preguntó, sus ojos llenos de esperanza. Por supuesto, le aseguré, mi corazón sintiéndose ligero, como si finalmente hubiéramos dado un paso. Viviendo en la verdad, en la vulnerabilidad, podremos empezar a escribir la historia desde la base, a reconstruir tu vida desde la autenticidad, porque viniste a este mundo a brillar, no a esconderte. Perdona todo lo que necesites. La libertad se respiraba en el aire, y mientras nos sumergíamos en conversaciones profundas, la energía entre nosotros se transformó, cada palabra encendiendo más luces que el anterior. Esta es tu oportunidad, le dije mientras tanto, de ser la protagonista de tu propia historia. Con cada palabra compartida, entendí que del otro lado de aquella lucha había un destino esperando a ser reclamado. Su mirada se llenó de una determinación renovada, y a medida que estrechábamos nuestras manos, supe que ambos habíamos encontrado un propósito, y por supuesto, había en nosotros un corazón valiente dispuesto a enfrentar al mundo. Así fue como se formó un nuevo capítulo, uno en el que el amor y la comprensión florecerían entre nosotros. Gracias, dijo, y en ese instante su voz cargó el peso de 1000 momentos, un eco que resonaría por siempre en mi alma. Gracias por creer en mí cuando yo no podía hacerlo. Al caminar juntos por este nuevo sendero comprendía que el grito de dolor ya había sido superado por un susurro de esperanza. En el eco de nuestras fragilidades, habíamos encontrado el refugio que ambos habíamos anhelado. El atardecer teñía el cielo de colores vibrantes, y aunque nuestro viaje apenas comenzaba, sabíamos que nunca estaríamos solos. Con cada paso, llevábamos la promesa de que el amor y la aceptación serían la luz de nuestro camino, un hilo que continuaría tejiendo historias inolvidables. En la conexión de nuestras almas encontraremos lo que realmente somos, murmuré mientras la noche se sumergía en plenitud. Y así fue como en medio de aquella tormenta que había empezado en un grito de desesperación, floreció algo que jamás imaginé, el verdadero inicio de una historia compartida, ondeando como estandarte. Permíteme perderme contigo para hallarnos en la luz.